Buen día, estimado profesor César Nieto. A continuación me permito exponerle el capítulo 10, Los mártires del siglo XXI, del libro El siglo de los mártires. Permítame, a continuación voy a compartir mi pantalla. Muy bien, acá está mi pantalla con algunos apuntes de este capítulo 10 denominado Los mártires del siglo XXI. En este capítulo, el autor de este texto de investigación, se llama Andrea Riccardi. Él parte de una experiencia personal con el Papa Juan Pablo II. Y refiriéndonos ya a los mártires del siglo XXI, los cataloga como un signo de resistencia evangélica frente a la violencia molecular y difusa del mundo. Pero, ¿qué quiere decir esto de violencia molecular y difusa? Molecular quiere decir que la violencia está atomizada en varias partes, por eso es difusa, porque está en varias partes del mundo y en pequeños focos, por eso es molecular, pequeños focos de violencia, quien han sido pues los perseguidores de estos mártires de nuestro siglo. Estos focos, podemos dar un ejemplo de estos focos, son, son guerrillas y ejércitos irregulares, bandas criminales y paramilitares, carteles del narcotráfico, grupos fundamentalistas, milicias urbanas, entre otros. ¿Por qué se da esta persecución a los cristianos? Ya no es como en el siglo XX que los grupos que perseguían a los cristianos eh, eran grupos centralizados. Por ejemplo, el aparato estatal o, por ejemplo, grupos ideológicos que perseguían en unidad a los cristianos, sino que ahora son estos grupos así focalizados y dispersos y los persiguen porque no por un sentido ideológico anticristiano en su mayor parte, sino que estos cristianos, digamos, se han opuesto a sus intereses de poder, de dominio económico en sus zonas, en sus territorios, eh, y esto es lo que ha generado esa incomodidad y por eso han arremetido contra los cristianos solamente por el testimonio evangélico que pues se oponen a sus intereses. Muy bien, voy adelantando. En esta experiencia de nuestro autor con el Papa Juan Pablo II, pues eh, primero el autor lo acompaña al Papa a una celebración ecuménica de los nuevos mártires en el Coliseo Romano. El Papa Juan Pablo insiste en narrar la historia no solamente desde el mártir y sí, solo desde el mártir, sino también del perseguidor para comprenderlo en su carga anticristiana y antihumana. También ver el martirio como extraordinario poder de Dios en la fragilidad humana. Bueno, allí una gran frase del Papa Boitila eh, que quiero resaltar es que afirma, los mártires forman un gran mural del Evangelio de las bienaventuranzas vivido hasta el derramamiento de la sangre. Luego, en otro evento, ya después de la ceremonia en el Coliseo, el Papa se dirige a la Basílica de San Bartolomeo, Ali Sola, en Roma. Confiada a la comunidad de San Egidio, esta basílica se consagra como lugar memorial de los testigos del siglo XXI.
contiene 6 capillas, entonces, perdón, testigos del siglo XX, del siglo XX. Por eso, cada capilla está dedicada a un sistema eh, totalitario que persiguió a los cristianos, como el nazismo o el comunismo, o también territorialmente, cómo fueron perseguidos en África, en Asia y Oceanía, en América Latina y en México y España. Y también en el siglo XXI, pues con el Papa Juan Pablo II, perdón, se multiplican las beatificaciones y canonizaciones. Entonces, por ejemplo, vemos como en 2007 se corre la causa de 498 mártires españoles más la beatificación de Franz Jagerstatter, un campesino austriaco decapitado por negarse a servir en el ejército nazi. Y pues vemos cómo corren todas estas causas. Luego Benedicto XVI, ya en su papado, retoma el tema de nuevo en esta Basílica de San Bartolomeo en 2008. Y él va a decir que los mártires del siglo XXI son signo de contradicción. Su secreto es que el amor es más fuerte que la muerte, nos va a decir Benedicto XVI. Luego, pues vamos a ver los nuevos mártires del siglo XXI de 2000 hasta 2007. Solamente tenemos documentado en este capítulo 10 de nuestro autor hasta el 2007. Entonces, vemos casos emblemáticos como el de Andrea Santoro, un párroco romano en la Turquía del 2005, que fue asesinado en Trebisonda por un joven musulmán, este párroco había elegido vivir en Anatolia, tierra madre del cristianismo, aunque ya estaba despoblada de cristianos, para dialogar con el Islam. Sin embargo, pues fue fallido su intento, y este párroco intentó pues hablar sobre la inteligencia de la caridad frente a la ferocidad, pero, pero pues su desenlace fue fatal. Luego tenemos a Anatella Tonelli, una médica laica italiana en la Somalia de 2003, que fue asesinada por un joven somalí, y ella dedicó 34 años a curar tuberculosos, mujeres y niños en un país devastado. Luchó contra mutilaciones genitales, secuestros y fanatismo islámico. Y ella misma decía, luchemos para que todos los hombres sean una sola cosa. Como estadísticas breves, tenemos que de 2000 a 2001 en un solo año, hubo 38 mártires en el año 2000, entre motivados por atracos, asaltos, odio por la fe, entre otros. Esto fue en 2000 y en 2001 similares causas. Como conflictos mayores en este periodo o rango de tiempo hasta aproximadamente el 2003 tenemos acá documentados estos conflictos en la República Democrática del Congo, donde fueron asesinados varios cristianos en Uganda, perpetuados por el Ejército de Resistencia del Señor. En Sudáfrica y Kenia, en Burundi, vemos que es mucho en el África, sean estos primeros años del siglo XXI. En Colombia, un caso muy conocido es el del arzobispo Isaías Duarte Cancino en Cali, en el año 2002, asesinado por las guerrillas de las FARC y el ELN por denunciar de parte de ellos secuestros y narcotráfico. Bueno, ya para concluir este capítulo 10, tenemos que retomar que el martirio del siglo XXI
ya no es solo ideológico, totalitario, sino que es fruto de una guerra civil molecular que está dispersa, ¿sí? Está atomizada en pequeños focos violentos y diversos, como por ejemplo el narcotráfico, el fundamentalismo, la violencia difusa, las bandas urbanas, etcétera, donde los cristianos se convierten en blanco porque su presencia pacífica, su servicio, su caridad a los pobres, su resistencia a la inhumanidad fastidia, molesta, amenaza estos poderes violentos que buscan el control no solo del poder de un territorio, sino que también económico que es parte de sus principales intereses. Y vamos a ver cómo unos casos que ya hemos detallado de Santoro, de Tonelli o de Tatter, eh, revelan la misma lógica evangélica del siglo XX, donde el amor es más fuerte que la muerte. Entonces, pues esta es mi presentación. Muchas gracias, profesor, por su atención.